¿Cómo les va? Muy buenas noches. El INDEC ha dicho que el 30,3% de los argentinos es pobre. Esto quiere decir que 12,5 millones de personas están en la pobreza, un 6,1% en la indigencia. Y además, el 40% de los chicos son pobres. Esto es un drama absoluto y de total responsabilidad de la dirigencia argentina. Primero de la política, de quienes han ocupado y de quienes ocupan el poder ejecutivo, de quienes han gobernado provincias, de quienes gobiernan provincias y de quienes han sido y son diputados y senadores. ¿Por qué? Porque no han resuelto esta historia, cada uno desde su lugar. Hay que recordar que una presidenta argentina dijo en Alemania que el 3% nada más eran pobres. Y hay que recordar que Mauricio Macri prometió pobreza cero, un eslogan vacío, porque hoy en día vemos esta realidad y porque el cero es una mentira, es algo inalcanzable. Entonces, indigna lo que prometía Macri y avergüenza lo que decía Cristina cuando hablaba de que solo 3% era pobre. ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que abordarlo, hay que atacarlo. Y en esto tienen responsabilidad absolutamente todos. Y sumo a otra dirigencia, la empresaria y la sindical. Los empresarios, que muchas veces hacen negocios con sueldos de hambre, y los gremialistas, que algunos durante décadas están sentados y se han transformado en burócratas, lejos de sus sueños militantes de cambiar el mundo. Por eso hay que hacer, hay que dejar los eslogans, las frases hechas y queremos medidas prontas, rápidas. ¿Para qué? Para que la gente tenga plata, para que la inflación, es importante que se combata y se baje la inflación, pero es importante que la gente aumente. Hay una discusión, bueno, que la plata que se negocia en las paritarias le gane la inflación, resuélvanlo. Macri tiene un mandato y lo tiene que cumplir. Y en ese mandato también está resolver la pobreza y satisfacer un vector de sectores medios, porque a los sectores medios les aumenta la prepaga, le aumenta el peaje, le aumenta la tarifa. Todo esto lo deben abordar los legisladores y fundamentalmente el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a hablar de estas cuestiones con dos intendentes de la provincia de Buenos Aires. Primero con un nombre radical, un apellido tradicional, Posse, Gustavo Posse, el intendente de San Isidro. Vamos a discutir estas cuestiones en una parte de la provincia de Buenos Aires. Y otra, la intendenta de La Matanza, de tal vez el lugar más populoso, más difícil, más complicado, con un mapa muy interesante para discutir. Todo eso aquí, en Las Cosas Como Son. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Latam y vos, juntos, más lejos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, Gustavo, gracias por venir. Bien, un gusto. Bueno, hablábamos de la pobreza y quiero escuchar tu reflexión porque veníamos de un 32, pasamos a
Veníamos en 28, pasamos en 32 o en 30, digo, es un drama. Lo estudia una ciencia social, se estudian las tendencias. Esto quiere decir que la tendencia era una tendencia en alza, que iba a seguir aumentando la pobreza, y lo importante es poder romper la tendencia y que vaya bajando. Por lo pronto se hace un esfuerzo enorme para detener esa tendencia hacia mayores márgenes de pobreza. Lo que también hay que decir, y que es muy bueno, es que a través de este nuevo gobierno es que se sabe cuál es el índice de pobreza. Sí, eso es innegable. Entonces, partiendo de esa base es que se puede conocer la tendencia, inclusive algo que nos resulta negativo, que es que siguió aumentando, pero que nosotros esperamos que se vaya deteniendo hasta poder cambiar la tendencia. Ahora, el tema es que ante una situación económica difícil no aparecen a la vista medidas desde lo grande, desde lo nacional, de que vayan a modificar esta realidad. Y este año pinta como un año económicamente muy duro. El viento a favor no existe más, no existe más. Por distintas razones, el resultado de lo de Inglaterra, el resultado de lo de Estados Unidos, el problema de lo del Brasil, que a nosotros nos es tremendo, el Brasil que no arranca, que tampoco tiene solución política para darle sustento a la sexta potencia industrial del mundo, que está a poco de ser la quinta, el Brasil, y nosotros que venimos unidos a ellos en nuestro destino, como tiene que ser. Así que entiendo que las medidas que se tomaron en lo económico son las medidas que había que tomar, que cualquiera hubiese sido el que dirigiese la economía en esta nueva etapa. Si existía el Maradona de los economistas y de los ministros de Economía, hoy andábamos más o menos por esta parte del desierto, del trecho que teníamos que cubrir. Por lo pronto cambiaron a un ministro, le dijeron muchas gracias, estuvo todo muy bien, pero andate. Pero se lo fue que Prat y vino Duhovne, ahí hubo un cambio. Lo que sí digo es que a esta altura cualquiera hubiese sido y cualquiera siguiese siendo, el camino era este. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo de distintos sectores de la política con el cómo, con la forma, con algún tiempo, etcétera, pero el rumbo era este. Las medidas que se tomaron son las correctas, que eran medidas de sinceramiento. El problema que nosotros padecemos es que no hubo un arqueo correcto desde el primer momento diciendo estas son las condiciones en que la sociedad argentina tiene esta etapa constitucional, no este presidente. Sí. La sociedad comienza desde ahora sí. A ver, mira, esto es mirado el resultado del día domingo con el diario del día lunes. No, pero yo siempre lo digo y lo dije hasta los televidentes se ven casar, que yo siempre digo, dejaron una bomba en lo económico. Desde mí yo digo, esto dicho, para mí hubo un error de comunicación, en el sentido de que ese sentido patriótico de asumir y hablando de optimismo, de normalidad, etcétera, debió haber sido distinto, debió haber ido un arqueo, de modo tal de que lo poco que se fuese logrando fuese factor de unidad y no factor de minimización. Entonces, ahora ya hablar del pasado no tiene sentido. No. Pero el déficit grande que nosotros tenemos en lo político, todos los argentinos, es no haber partido de una realidad, que era la indiscutida. Hoy la situación es así. Y el rumbo que se necesita es este, en el cual puede ser discutible. Pero hoy se parte de esta situación. ¿Cómo vivís esto vos en tu distrito? ¿No? Está la Cava, conocida por absolutamente todo el país. ¿Cómo está la situación de la pobreza hoy en tu distrito? Es un distrito donde tienen más posibilidades a través de los servicios. No es un distrito donde pesa tanto la cuestión industrial. Claro. Entonces se puede igualar más. Ahora, quienes más padecen, obviamente, son los que componen nuestro distrito, que son el 85% de sectores medios y sectores obreros. La extrema pobreza lo vive y la extrema riqueza no lo vive. Son realidades que cohabitan en un lugar como el nuestro. La que está haciendo el esfuerzo grande son los sectores obreros y los sectores medios. ¿Y vos en la Intendencia cómo podés trabajar eso? Nosotros trabajamos muchísimo la cuestión social, la cuestión de la educación, es decir, un municipio que siempre esté presente en todas las etapas de la vida. Entonces, a ver, la niñez, nosotros en este momento estamos en un índice de mortalidad infantil que va a estar debajo de la línea del 6,2%. Depende de un fallecimiento o no el número. Sí. Eso es algo inédito y siempre estuvimos debajo del 7,5%. Cuando antes, al inicio de la democracia, el municipio de todos los conurbanos del país, por no atención de los sectores vulnerables y por falta de política para todos los sectores con mayor mortalidad infantil, era San Isidro. Entonces, proseguimos en esa línea que para nosotros no tiene que ver con cuántos bebés fallecen solamente un año de vida, sino que tiene que ver con una cuestión que es cultural, que es de hábitat, que es educacional, que es un índice fuertemente sociocultural. Sí. Entonces, se atiende desde antes de la niñez, se atiende en la niñez, se atiende desde varias panzas antes de la madre. Este es un trabajo de muchas generaciones
Y después hay un trabajo con la tercera edad social muy fuerte. Es obvio que en lo salarial no está cubierto el jubilado y el pensionado, pero el municipio tiene una tarea intensa, hoy que se habla tanto de las neurociencias, hace muchísimos años que hay un programa de juventud prolongada, ese es el concepto, y hoy vos fíjate que eso está en cada uno de los barrios, en cada uno de los centros, y a través de un cuartel general que tienen, que es el programa Desde Puerto Libre, donde las personas se trabaja con acción social, pero también se trabaja mucho con educación. Eso, hacer que los padres, nuestros hermanos mayores, sean los que reciben esos planes, es lo más justo, porque ellos solo tienen el hoy. ¿Cómo ves el conflicto docente que se está alargando? ¿Cómo ves esta situación y cómo ves la actuación de Vidal en esto? Vidal no tiene alternativa, son cientos de miles de sueldos que no los puede pagar. Hizo muchas ofertas, entiendo de que hubo por lo menos 10 rondas, y en las 10 rondas hubo por lo menos 5 o 6 ofertas que son una superior a la otra. Yo creo que lo mejor, el ganamos todos sería el volver a clase y el que hubiese un acuerdo respecto de la cuestión salarial y respecto de las condiciones laborales. ¿No está muy pendiente de la disputa del gano esta pelea o no gano esta pelea desde los gremios? Por parte de Vidal no, ella se concentra en la gestión. Lo que sí es cierto es que es realista, es una mujer que trabaja con el recurso que tiene, y el recurso que tiene para cientos de miles de sueldos, que es el caso docente, después agregas los médicos, después agregas todo, la enorme masa salarial que tiene la provincia de Buenos Aires, es que siempre hace propuestas mejores. También es cierto que por las razones que sean, válidas o no, yo entiendo que cuando un gremialista hace una respuesta, lo hace de manera válida, todavía no son aceptadas las propuestas que realiza Vidal. También es cierto de que se va produciendo una cuestión de que cada vez son más los docentes que por razones de resguardar su trabajo, su salario, etcétera, asisten a clase y cada vez más se normaliza el funcionamiento de esto. Yo creo que no sería ninguna victoria para nosotros el hecho de que las clases se normalicen solamente y sin que haya un consenso. Bien. Ojalá haya clases para los chicos, los padres tengan donde los chicos puedan educarse, tenemos que recuperar después los días de clase y que además haya un consenso respecto de las condiciones laborales. Ese es el ganamos todos. Ok, este año hay elecciones. ¿Vas a estar con Cambiemos vos? Sí, soy Cambiemos. Sos Cambiemos. Soy fundador. ¿Va a ganar Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? Entiendo de que sí. Va a haber una fuertísima polarización entre quienes entiendan que antes estaban mejor y que creen que eso puede volver, y eso para nosotros es el populismo, respetuosamente, y nosotros vamos a seguir planteando que este es el futuro, y que es un futuro con un rumbo sacrificado, pero que en ese futuro nos vamos a encontrar en un valle común, con búsqueda de plano empleo, con logros, con una Argentina unida, y con una Argentina donde las políticas sean políticas duras, sean políticas duras al principio, pero que después den la posibilidad de que los argentinos tengamos algo que sea consolidado. Eso es lo que nosotros logramos de Cambiemos, y veremos con quién toca la polarización respecto de la cuestión de lo del populismo. Gustavo Bose, gracias por venir a Las Cosas Como Son. A ustedes, gracias. Muy bien, ya seguimos con Verónica Magario, la intendenta de La Matanza. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. PEV es el programa escobarense para la vivienda, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la primera vivienda propia a las familias de Escobar. Esta será vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Se compone de 3 complejos habitacionales,
ubicado en Loma Verde, Garín y Belén de Escobar. En total se construirán 94 viviendas. La inscripción es presencial y personal, debiendo presentar fotocopia de DNI del titular, del grupo familiar, conviviente y completando la declaración jurada de inscripción en las unidades de gestión comunitarias. Una vez finalizado el proceso de inscripción, el interesado recibirá un número para su participación en el sorteo público, que estará certificado ante escribano público a realizarse el 23 de mayo de 2017. Ahora podés elegir dónde y cómo vivir. Escobar crece y con más gestión florece. Municipalidad de Escobar. Ariel Sujarchuk, intendente. Celebremos juntos el Bicentenario. Gobierno de la provincia de Tucumán. Muy bien, Verónica Magallo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, escuchabas el editorial al principio y quiero tu reflexión respecto de este momento de la pobreza en la Argentina. Bueno, la verdad es que la situación social es muy compleja hoy. Se refleja ese grado de pobreza en nuestros distritos como La Matanza, cuando nosotros vemos primero la pérdida de empleo que hay. Los sectores, por ejemplo, a nosotros nos viene pasando desde el año pasado, cuando se inician las clases, cómo crece el pedido de alimentos para los chicos en las escuelas públicas. En La Matanza se duplicó exactamente. ¿Cuándo? Nosotros teníamos 30.000 chicos comiendo y pasamos a tener 60.000 chicos. Quizás fue los primeros indicios que nosotros teníamos junto a las pequeñas y medianas industrias que frente a los primeros tarifazos empiezan a tener problemas y empiezan a hablarnos de que no iban a poder sostener las empresas, ¿no? Pensemos que La Matanza es una zona industrial, netamente industrial, es el lugar donde se produce el 60% del calzado nacional. Nuestras pequeñas y medianas industrias conforman el 90% de las industrias en La Matanza, que son talleres que muchos son, bueno, de calzado, como decíamos, de textiles, metal, mecánica, y también nosotros teníamos un gran rubro en cuanto a la construcción. Claro. Al haber quedado paradas todas las obras nacionales, esto también hizo la merma. Entonces, estos indicios se vinieron profundizando muchísimo, la situación está compleja, la gente está muy angustiada, porque no solo está aquel que se quedó sin trabajo, sino que aquel que ganaba muy poco, que trabajaba en negro, que hoy no lo tiene y que ya no tiene ni para un plato de comida. Está bien, pero digo, la situación hace 2 años era la misma, digo, había paro docente, no arreglaban los mismos gremios, no arreglaban con el gobernador Scioli, había una queja respecto de una falta de gobernación y de una ruptura entre el gobierno de la provincia y el nacional. Digo, no es que estábamos en el paraíso y ahora estamos en el infierno. No, no estábamos en el paraíso, claramente, pero lo que sí es claro es que durante estos 16 meses la cuestión se ha agudizado muchísimo. Y yo lo puedo contar porque yo soy intendenta hace 16 meses, pero también he trabajado en el área social desde el año 99, que estoy en La Matanza y que he trabajado en el área social. Nosotros pudimos ir construyendo toda una situación después del 2001, época en que ustedes tienen que tener claro, en La Matanza, en el 2001, nosotros teníamos un 60% de la población matancera bajo la línea de pobreza y un 32% bajo la indigencia. Todo esto nosotros lo pudimos ir revirtiendo y construyendo otra realidad que hizo que en el 2015 a La Matanza la declararan
la capital nacional de la producción y el trabajo, casualmente por los 300.000 puestos de trabajo que se habían generado, por las 7.500 industrias que habíamos logrado instalar, porque la realidad es que lo único que saca de la situación de pobreza y de indigencia a una familia es la posibilidad de tener un trabajo. Está bien. Ahora, ¿qué sucedió, en Argentina Pablo? Tenía un 28% de pobre cuando se fue el gobierno ¿Qué sucedió peronista? en este último tramo? Que es lo que yo puedo también contarles y es lo que quería aportar. En estos últimos 16 meses, producto de la inflación que vivimos todos, producto del aumento del dólar, esa inflación que llevó a los precios a trepar un 40, un 50%, producto de los tarifazos, producto de la apertura de importaciones y producto de la inacción de obras y las obras que se pararon, hay muchísimos rubros de trabajo que están perdiendo trabajo, fábricas que están cerrando constantemente, y esto ha hecho dos cuestiones, ha provocado. Primero, se ha perdido todo el trabajo informal. Ustedes saben que por cada trabajador en blanco tenemos prácticamente 2 trabajadores en negro. Esto generó que aquellos que trabajaban en negro hoy no tengan ningún tipo de trabajo, estén subsumidos en una pobreza absoluta, que es lo que decía recién, de no poder comer, y por el otro lado, aquellos que sí todavía conservan algún puesto de trabajo, no les alcance. Entonces, la situación se complejiza por las dos cuestiones. La inflación, la importación, las políticas económicas agudizaron poderosamente el tema de la pobreza. Ahora, también a eso se suma otra cosa más, Pablo. Cuando las políticas económicas van en detrimento del trabajo y de la generación de mano de obra, del consumo, como ha sucedido en este tiempo, también cuando no se invierte en lo social para acompañar estas situaciones de pobreza, para poderlos sacar, porque nadie pretende, por supuesto, que nosotros tengamos vagos, subsidiados, ni mucho menos, nadie quiere eso. Pero te doy un ejemplo, por eso nosotros decimos que no es gasto invertir en lo social, es inversión. No, claro. Porque te contaba, vos sabés que nosotros en el 2015 teníamos 18.000 jóvenes por año que terminaban la secundaria y los capacitábamos en oficio para que pudieran salir a trabajar o buscar algún tipo de trabajo. Hoy en La Matanza no hay un solo chico joven que esté bajo programa de poder capacitarse y tener algún oficio, porque no hay subvención del Estado Nacional, porque cree que esto es un gasto y no una inversión. Bien, quiero hablar de la relación de Macario con Vidal, pero este programa siempre tiene un cierre especial que lo presentamos de esta manera. Cierre especial es con un Álamos Red Blend. Gracias por venir. Gracias. Salud. Bueno, salud, no tomo, pero no salud. Importa, salud. Todos acá brindamos, así que podés dejar la copa ahí si querés, con mucho gusto. A ver, gracias. Vidal y Magario, ¿eso es una relación imposible? Digo, ¿qué pasa ahí? No debería ser una relación imposible. Pero lo es hoy es no la funciona. Gobernadora, yo soy intendenta del distrito más grande de la provincia. Es una pena que no funcione esa relación, porque además, ¿qué es lo que pretendo como intendenta? Poder conversar con ella, poder charlar estas cuestiones de las que hablábamos recién. Yo le he planteado a María Eugenia esto de los comedores, cómo nos creció en marzo, abril del año pasado, llegué a planteárselo y finalmente la provincia terminó aportando de esos 30.000 chicos para 6.000 chicos. Entonces tuvo el municipio que poner para los otros 24.000 que quedaban afuera. ¿Pero por qué pensás que ella ¿por qué pensás que ella no se sienta con vos a hablar? No tengo idea, pero la verdad es que si son hombres y mujeres del diálogo, como siempre nos dijeron, hay que sentarse, hay que conversar, hay que trabajar codo a codo, porque si no, no vamos a encontrar nunca las soluciones. Pero te atienden, los funcionarios a mí me consta que funcionarios de ella te atienden y charlan con vos y te preguntan qué necesitas o no.
Sí, los funcionarios de ella hemos tenido reuniones, yo sigo haciendo la misma apuesta, lo que no hemos tenido son soluciones y ya han pasado 16 meses, la verdad que uno está un poco desesperanzado. ¿Por qué? Porque son rivales políticos, porque quizás vos tenés un discurso muy duro, quizás identificado al kirchnerismo y ella te toma quizás como un rival político. Yo no considero tener un discurso duro, sino real de lo que pasa. Esto que pasa de la pobreza, esto que pasa con nuestras pymes y nuestros trabajadores, esto que le pasa a la gente, los abuelos que no tienen medicamentos, tal vez no quieren escuchar la realidad. Y creo que en definitiva escuchar para no dar soluciones no es el camino. Y esto es lo que hemos visto durante todos estos años, o mejor dicho, este año y medio. Parecen muchos años. Claro. Este programa se ve en la provincia de Buenos Aires, obviamente, también en La Matanza, y te pregunto para que les contestes a ellos. ¿Vas a ser candidata a diputada nacional? Soy intendenta de La Matanza, esa es mi gran responsabilidad y quiero seguir cumpliendo con mi pueblo que me ha dado esa responsabilidad. Eso quiere decir que no, porque yo te pregunté si ibas a ser y vos encontraste en el presente, soy. En el futuro, ¿cómo se conjuga? Y que debo cumplir mi mandato, claramente. Muy bien. ¿Pensás que va a haber unidad en el peronismo para estas elecciones o va a haber un sector más cercano a Cristina y otro sector de los que dicen, no, más allá que hayan estado casi todos, no, y Cristina no va? No, estoy convencida que la unidad del peronismo está presente. Nosotros la terminamos de sellar entre La Matanza a fin de año y finalmente en San Vicente. Todo el peronismo está preocupado fundamentalmente por lo que le está pasando a la gente y en función de eso, por supuesto, iremos a una elección, pondremos después los candidatos, pero no es eso lo que nos desvela, sino ver cómo buscamos una solución a una Argentina donde se está destruyendo el mundo del trabajo, está floreciendo el mundo financiero y de la timba, y donde la economía va en detrimento de los trabajadores. Entonces esto es lo que nosotros queremos volver a defender y buscar. Esa unidad existe y el peronismo va a llegar, estoy segura, con sus mejores hombres y sus mejores mujeres. Gracias por venir. Gracias a usted. Muy bien, nosotros nos reencontramos la semana que viene y por supuesto siempre brindo por Isabela.